Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que vamos a trabajar, entre otras cosas, elementos fundamentales de la convocatoria y consejos que os voy a dar para poder hacer una defensa de la parte pedagógica y una programación, sobre todo en este ámbito, pues brillante, no solamente para sacar un 5. Así que empezamos. Lo primero es que tras la publicación el 28 de febrero de la nueva convocatoria del 2025 para oposiciones de secundaria, bachillerato y formación profesional en Madrid, pues hemos visto una serie de modificaciones, vídeos y todo tipo de comentarios, y este vídeo es una aclaración y una ayuda para que no cometas esos errores que se pueden llegar a cometer y para que sigas las recomendaciones que os damos desde Tecnopreparados, que creemos que tenemos bastante experiencia en este tipo de preparación y os pueden ayudar. Lo primero, la convocatoria tiene un plazo de presentación que era hasta el 28 de marzo, pero que se ha ampliado que ha habido una serie de errores y modificaciones. Por tanto, para poder solucionar este tipo de problemas y que todo el mundo tenga sus solicitudes cumplimentadas de manera correcta, la ampliación se ha hecho hasta el 11 de abril a las 12 de la noche, 11:59. Así que por favor que a nadie se le pase y que todo el mundo se mire muy bien cómo se cumplimenta, qué información tiene que poner en todos los anexos, subbaremación, puntuación, etcétera, etcétera, pague las tasas y lo incluya cuanto antes. Que nadie se espere al último día por si hay cualquier tipo de problema o error, porque puede ocurrir que no se pueda solucionar y os quedéis fuera de la convocatoria. Cuando vayáis a acudir, simplemente pincháis en tramitar y pues empezáis el proceso. Sé que hay un montón de vídeos en internet de un montón de personas que ayudan a cumplimentar y tramitar para cada año esta solicitud de oposiciones, ¿vale? Este vídeo no trata de eso, pero tenéis un montón en YouTube y en un montón de páginas para poder trabajarlo. Bien. Una cosa importantísima, cuando hagáis la solicitud, arriba del todo vais a ver que como se pasa por registro, tiene que aparecer un número de registro asociado a vuestra solicitud y la fecha en la que se ha hecho y abajo el destinatario, que suele ser pues la DATESTE, ¿vale? Pero bueno, o puede ser también personal educación, pero bueno, aseguraros de que esté el número de registro, la fecha y el destinatario, y si algo chirría, consultad, ¿vale? Bueno, empezamos. Aclaraciones y correcciones. La primera resolución del 11 de marzo del 2025 hacía aclaraciones que nos interesaban, ¿vale? Ya vaticinábamos que había errores en el momento en el que leímos que seguían utilizando la palabra estándares de aprendizaje y estándares de aprendizaje evaluables, que es propio de la LOMCE y no de la LOMLOE, así que pues queda derogado o sin efecto a los términos, ¿vale? Y la segunda resolución, que modificaba también errores del 17 de marzo, lo que decía, entre otras cosas, aparte de temas del baremo en los que no me voy a meter, que pues que sustituiríamos donde hubiera por error el término competencia específica, lo sustituyéramos por la palabra competencia, y de la misma forma donde hubiera la palabra objetivos de aprendizaje por solo objetivos. ¿Por qué? Pues porque cuando se habla o competencias clave y objetivos, cuando se habla en genérico de la programación, se hablan de los elementos que están en primer nivel relacionados con el perfil de salida, y esos son las competencias clave y los objetivos conocidos como objetivos de etapa, ¿vale? Entonces, pues por eso han hecho esta corrección. Una vez que hemos aclarado estos términos, lo siguiente que os quiero comentar son las fechas de los exámenes. De aquí a mayo, en algún momento Recursos Humanos pues hará un comunicado en el cual anunciará la fecha de la primera parte del examen, que ya sabéis que es la prueba con parte A y parte B de dominio de la materia, ¿vale? Es decir, la parte de ejercicios prácticos de la materia que os examinéis y la parte de la defensa del tema, ¿vale? Y se sacan bolas en función del número de temas de cada especialidad. Por ejemplo, en tecnología, que es la especialidad que yo trabajo, pues como son más de 51 temas, siempre se sacan 4 bolas, ¿vale? Bien, eso mirároslo bien y demás. Entonces, en esta primera parte, que suele ser a partir de la segunda quincena del mes de junio, cuando todos los profesores y profesoras hemos terminado un poco de evaluar y trabajar con los alumnos, pues ese sábado, el sábado 21 de junio, suele ser la primera prueba, que normalmente se hace en el mismo día, durante una mañana, 2 horas,
un descanso y luego 1 hora o 2 horas, lo que se estipule, ¿vale? También puede ser una por la mañana y una por la tarde. Dependiendo de lo que estipule Recursos Humanos, pues ya se os anunciará, ¿vale? Y bueno, pues ¿en qué fecha se realiza la segunda parte? Pues la segunda parte tenemos que irnos al portal del profesor, que más adelante os voy a decir dónde meteros, y tenemos que ir viendo cuando se publican en los tablones digitales las notas para saber si hemos pasado la segunda fase, y tenemos que entregar la programación y hacer la defensa y cuándo va a ser esa defensa, ¿vale? Y bueno, pues suele ser aproximadamente una semana después de la primera prueba de examen. Normas a tener en cuenta. Bueno, pues actuaciones fraudulentas, todos ya sabemos que no se puede copiar, ni llevar pinganillos, ni hacer cosas extrañas, ¿vale? Y en cuanto a anonimato y marcas de identificación, ya sabéis que las pruebas llevan una serie de pegatinas que se meten en un sobre y las hojas no pueden ir con vuestro nombre y apellidos ni con ningún tipo de marca que pueda resultar sospechosa, ¿vale? Además, si la letra es ilegible, también se puede desechar el examen, que lo sepáis. Bien, normas y actuaciones a tener en cuenta. Pues, entre otras cosas, aparte de lo que os he contado y las marcas que pueden invalidar, pues tenéis que saber también que no se puede utilizar material que no os lo permitan en vuestra especialidad y que no lo remarquen las personas que estén en la sala examinándoos, ¿vale? Es decir, que el tribunal os dirá qué materiales podéis utilizar o no y cómo podéis proceder en caso de que haya que tachar. Lo fundamental que tenéis que conocer es que las calculadoras, si se permiten, no pueden ser programables, que las reglas y todo tipo de elementos de dibujo o cualquier otro material externo tiene que estar permitido en la convocatoria y por el tribunal, y que se utiliza boli negro o boli azul, pero siempre el mismo, no se puede intercambiar el azul con el negro. Y por supuesto ni se puede utilizar Tipex ni tampoco se pueden utilizar bolis que se borren, ¿vale? Bien, no se considera falta, para que lo sepáis, en el transcurso de la defensa del tema, por ejemplo, no se considera falta la separación correcta de una palabra al final de un renglón y el principio del siguiente, el uso correcto de la raya, así como el signo doble, la utilización correcta de las comillas y el empleo de diferentes tipos de resaltes, ¿vale? Para ello el aspirante utilizará, como os he dicho, el mismo color que haya utilizado siempre, el azul o el negro, pero todo el rato el mismo. Bien, no se considera falta tampoco... Bueno, aquí he puesto en el caso de tachados, ¿vale? De palabras, por eso he repetido la misma diapositiva. En el caso de tachados de palabras, el tribunal deberá indicaros cómo proceder para poder realizar ese tachado, ¿vale? Bien, criterios de valoración y prueba práctica más tema. En la primera parte, que es la parte A más B, se valora la parte del ejercicio práctico, que se llama parte A y que tiene una calificación asociada del 0,7. Esto es importante que sepáis. Si no llegáis al 2,5, pues no vale para nada, ¿vale? No se haría la media. Y después la parte B, que es la defensa de ese tema, que lo mismo. A partir de 50 temas se elige entre 4 bolas, ¿vale? Y los aspirantes realizan esta prueba utilizando pues un guión, y de la misma manera se obliga a sacar un 2,5 como mínimo. Es decir, que para la primera parte, parte A más parte B, práctico más desarrollo de un tema, en cada una de esas partes tenemos que tener mínimo un 2,5 para que se haga la media, y entre las dos pues nos tiene que dar aprobado, ¿vale? La primera se barema con un 0,7 y la segunda con un 0,3, es decir, el 70% es la parte práctica y el 30% pues la defensa del tema. Para la superación de la primera prueba en su conjunto, prueba de conocimiento que se le llama, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación total igual o superior a 5 puntos, siendo esta el resultado de sumar, como os decía, las otras puntuaciones ponderadas. Para criterios de la parte de valoración pedagógica, en la segunda parte de la prueba también dividimos en dos partes, parte A y parte B. La parte A es la entrega de la programación didáctica y la parte B es la defensa de la programación y la unidad o situación que te toque, más luego pues esos minutos finales para preguntas y debate. Bien, en los criterios de valoración de la programación didáctica os he puesto aquí lo fundamental: presentar adecuadamente el documento, ¿vale? Con un índice claro y sujeto a la normativa, 0,5. Presentar una introducción coherente y establecer las características del contexto del centro en función de la normativa vigente, otro 0,5. Relacionar la programación con los objetivos generales de etapa y con las competencias, otro 0,5. Distribuir temporalmente los bloques de contenidos en unidades didácticas, 2 puntos. Acordaros de que cada una de las unidades didácticas y situaciones, si las ponéis, tienen que aparecer en el índice.
Relacionar los objetivos con los contenidos y los criterios y procedimientos de evaluación y calificación, 2,5 puntos. Asimismo, se evalúa la práctica docente. Determinar las metodologías, etcétera, etcétera, y recursos y coherencia, 1 punto. Y exponer el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, otro punto. Por último, explicar el tratamiento de la diversidad en coherencia con los demás apartados, 2 puntos. Ahora vamos a hablar de la parte de penalizaciones. Bien, en el caso de que el tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con los requisitos de elaboración propia, se ha utilizado inteligencia artificial, que ya sabéis que no está permitida, no tiene un mínimo de 12 unidades didácticas o que tiene cualquier cosa extraña, pues se invalida y se le pone un 0, ¿vale? En caso de que la programación no se presente conforme a los requisitos también establecidos de formato, que ahora los vamos a hablar a continuación, incluidos que sobrepase los 80 folios, pues se irá penalizando y se irán quitando puntos, ¿vale? Bien, formato obligatorio. La programación debe contener un máximo de 80 páginas. No hay mínimo, pero todo el mundo sabe que lo normal es entre 70 y 80 páginas, incluidos los materiales de apoyo y anexos. En esta convocatoria no hablan de la portada, ¿vale? La portada, bueno, sí que hablan, vamos, dicen que la portada no entra dentro de esas 80 páginas, pero de lo que no hablan es del índice, si el índice está o no incluido en esas páginas. Por si acaso, las 80 páginas deben de incluir el índice, los anexos y todo el material de apoyo. Lo único que no estará incluido en esas 80 páginas es la portada. Punto. Más cosas. Será presentada en DIN A4 y por una sola cara. La letra será Arial 12 puntos sin comprimir y en interlineado doble. Los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior 2,54 y el interlineado podrá ser sencillo en el caso de que hagamos tablas, pero tendrá que seguir el resto de formato. Arial 12 sin comprimir y con los márgenes adecuados. Bien, la programación incluirá, por supuesto, una portada donde se especificarán los datos del aspirante y la especialidad, y dicha portada no estará incluida en la extensión máxima de 80 páginas. En todas sus hojas, además, deberá aparecer el nombre y apellidos del aspirante y deberá firmar la portada cuando se entregue, ¿vale? Esto es algo nuevo. Importante, esto os lo quiero decir, importantísimo. ¿Qué pongo en la portada? En la portada debe de aparecer la palabra programación didáctica, vuestro nombre y apellidos, vuestro DNI, la especialidad por la que os examináis, la comunidad en la que os examináis, el curso escolar en el que está diseñada esa programación y la especialidad, como os he dicho, asociada a la asignatura y el curso. Por ejemplo, en mi caso, a Alicia, que me llamo Alicia, más mis apellidos, mi DNI, si supiera el tribunal lo puedo poner. Programación didáctica para el curso 24-25 de la Comunidad de Madrid, la materia tecnología y digitalización 1, por ejemplo, segundo de la ESO, ¿vale? Y bueno, pues cualquier otra indicación que creáis que el tribunal debe tener. Por ejemplo, una frase inspiradora. Bien, la programación será de una materia y, como os digo, del año en curso, en este caso, 2024-2025. Bien, a partir de aquí vamos a tener en cuenta ciertas cosas a la hora de desarrollar esta programación. Por ejemplo, que la normativa y el currículum sea el vigente actualmente en la Comunidad de Madrid hasta el 11 de abril, que es el plazo final de presentación de solicitudes. Es decir, que si saliese alguna orden normativa, instrucción, decreto o real decreto antes de esa fecha, habría que incluirlo y respetarlo en la programación. Se podrán incluir medidas metodológicas, didácticas, unidades didácticas, programación para un curso escolar, un mínimo de 12 unidades, cada una de las cuales deben aparecer debidamente numeradas en el índice, etcétera, etcétera. Y luego nos da una serie de condicionantes para el índice que tienen que aparecer sí o sí. Yo ahora os voy a indicar qué otras cosas incluiría, pero el mínimo imprescindible es lo siguiente: contenidos o saberes, criterios de evaluación, secuencia temporal a lo largo de un curso escolar de las unidades didácticas, es decir, cada una de las unidades numeradas en el índice, contribución de la programación a lo largo de los objetivos y la adquisición de competencias en el currículum, metodologías, recursos y tecnologías de la información y la comunicación, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, medidas de atención a la diversidad y la evaluación propia de la práctica docente. Ya está, no dice nada más, ¿vale? Y bueno, pues se entregará en papel, eso es lo que dice la convocatoria, no dice nada de un pendrive, pero estad prevenidos por si acaso os lo piden para pasar lo que os digo de la inteligencia artificial o el copyright. Y bueno, este acto es el único que es susceptible de entregarse por medio de un representante legal. Lo demás de la oposición, obviamente no.
¿Dónde consulto si he aprobado y cuándo entrego la programación y la defiendo? Pues como os digo, en el tablón electrónico, que es esta dirección que estará disponible pues cuando toque, es decir, cuando empiece el procedimiento de las pruebas. Y bueno, más cosas. Calificación. La calificación de este apartado, ¿vale? Del apartado de la programación vale 0,3, se valora de 0 a 10 y bueno, pues luego se junta con la parte B de la segunda prueba, que es la preparación y exposición oral de una unidad didáctica y la defensa de la programación, ¿vale? Para ello, pues han publicado una serie de criterios que debéis de tener en cuenta. Ubicar y contextualizar la unidad con respecto a la programación. De nuevo, el contexto clave, no solo del centro y del entorno, sino el contexto de nuestros propios alumnos y nuestra propia clase, su casuística y sus intereses y qué actitud tienen, es decir, con qué necesidades partimos en este aula. Y relacionar esas unidades con los objetivos de etapa y con las competencias. Presentar coherencia en los contenidos, relacionar de manera coherente objetivos y criterios de evaluación. De nuevo, aquí, estándares de aprendizaje evaluables hay que eliminarlo, ¿vale? Esto es un error de la convocatoria que se me ha pasado a mí, perdonad que no lo haya eliminado. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación de la unidad didáctica. Presentar actividades, así como diferentes sesiones que lo compongan en la unidad. Exponer la utilización de herramientas TIC y, de manera coherente, tratar la diversidad, ¿vale? Importante, el aspirante dispondrá de 1 hora para la preparación de la unidad didáctica y elegirá el contenido de la unidad entre 3 bolas extraídas al azar del número de unidades y situaciones que hayáis diseñado. Es decir, que el día del examen tenéis que llevar una hoja con al menos 12 unidades o situaciones de aprendizaje numeradas. Meterán en una especie de bombo ese número. Si tenéis 12 o 15, pues meterán ese número de bolas, sacarán 3 y de ahí elegiréis una al azar de esas 3 que os han tocado para la defensa de esa unidad o situación de aprendizaje. Como os digo, tendréis 1 hora y en esa hora pues no podréis estar conectados a internet ni con nadie, estaréis aislados en un aula y bueno, pues os prepararéis la defensa de la programación y la unidad y una hoja con un esquema sin contenido curricular para poder consultarlo mientras defendéis, ¿vale? En esta hoja solo se pueden añadir indicaciones para vosotros sin contenido curricular de la unidad didáctica. Ahora lo vamos a ver. Exposición y defensa. Para la exposición, el aspirante podrá utilizar, como os digo, un guión que no excederá de un folio por una cara. Este esquema sirve para ordenar la exposición y al finalizar esta se deberá entregar al tribunal. Antes de empezar, el tribunal también le echará un vistazo, obviamente, para que no tenga contenido curricular. En la parte B, los aspirantes pueden emplear nuevas tecnologías, ordenadores, tablet y lo que quieran, en la preparación de la exposición. ¿Vale? Durante la preparación de la prueba no podrán disponer, como os digo, de conexión a internet y bueno, podrán mostrar ejemplos, recursos materiales, actividades y lo que crean oportuno. La calificación de la defensa de la programación y la unidad o situación más el debate final tiene una calificación del 0 al 10 y una ponderación del 70%, es decir, de 0,7. Exposición. El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 1 hora repartido en 20 minutos de la defensa de la programación, 30 de la unidad o situación y 10 para preguntas, debate y sufrimientos varios. Ojo, primer dato importante. Únicamente para la exposición de la unidad didáctica se podrá utilizar un guión o equivalente en DIN A4. Y de nuevo, otra recomendación que viene, otro aviso, el aspirante puede disponer de hasta 10 minutos antes del inicio de la exposición en el caso de que desee utilizar medios informáticos audiovisuales y en su caso deberá conectarse él mismo a la red de internet y bueno, pues hacer las conexiones que crea oportunas. Y ahora ya viene mi recomendación, ¿vale? Entonces, bien, antes de empezar a deciros qué partes voy a poner en el índice, os sugiero poneros en el índice, pues os voy a comentar qué cosas es importante que tengáis en cuenta a la hora de realizar vuestra programación y a la hora de realizar la defensa. Es decir, cuando hagáis la defensa, la palabra perfil de salida, competencias, objetivos de etapa, objetivos didácticos de aprendizaje, recursos, atención a las diferencias individuales, accesibilidad, el DUA, inclusión, ¿vale? Todo esto tiene que aparecer de alguna manera, porque estamos en un contexto competencial y porque nuestro objetivo es el perfil de salida del alumno al finalizar la etapa, ¿vale? Además de todo esto,
El contexto es clave, absolutamente clave, es decir, que nuestros alumnos van a ser tratados de manera individualizada y el contexto es clave para ello, ¿vale? Además de todo esto, pues la programación tiene que tener un sentido y tiene que tener un hilo conductor que se puede utilizar también para la exposición, ¿vale? Entre otros datos de interés, aparte de que os voy a recomendar que, como hay que evaluar la práctica docente, penséis en objetivos docentes como tal, bueno, pues yo siempre tengo una norma, que es que en cada unidad o situación haya al menos entre 2 o 4 criterios de evaluación, entre 5 o 6 objetivos didácticos de aprendizaje, entre 2 o 3 competencias específicas, entre 2 o 3 elementos transversales ODS o retos del siglo XXI, y entre 2 y 4 contenidos asociados a alguno de los bloques de la materia, ¿vale? Bien, además de esto, os recomiendo que tengáis especial cuidado con los criterios de evaluación y con los instrumentos de evaluación que utilizáis y los ítems que evaluáis dentro de ellos, y que tengáis en cuenta que los resultados de aprendizaje son importantes, aunque esto se lleve mucho más en FP que en secundaria y bachillerato. Los resultados de aprendizaje, que es lo que se espera que el alumno aprenda desde el punto de vista del alumno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esos ítems en las rúbricas, por ejemplo, para poder evaluar esos criterios de evaluación. Porque al final, en definitiva, los objetivos didácticos de aprendizaje que diseñamos los docentes distan un poquito de la realidad de esos resultados que esperamos que el alumno consiga, ¿vale? Así que ambos son interesantes y aparecen en la convocatoria, por eso los nombro. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Bien. ¿Qué es interesante? Pues es interesante tener en cuenta que nuestros alumnos están dentro de una evaluación formativa, pero que también hay que discurrir en una evaluación formadora. Esto lo habréis oído ya infinidad de veces, y es que la formativa es una evaluación que parte desde el docente como la persona que recoge esas evidencias y esos resultados de aprendizaje para evaluar al alumno, y la evaluación formadora es aquella en la que el alumno es el protagonista del propio aprendizaje y también es agente evaluador. Entonces, ambas van a ser claves en el desarrollo de innovador y creativo de nuestra defensa de la programación, ¿vale? Bien, importante hacer una concreción de las competencias específicas de la materia y tenerlas en cuenta, ¿vale? Más cosas que os recomiendo. Además del hilo conductor, contextualizar bien, utilizar unos buenos recursos en sintonía con la accesibilidad y con la inclusión, utilizar elementos transversales o esos contenidos transversales junto con los retos y los ODS para enriquecer nuestra programación, hacer situaciones y unidades de aprendizaje interesantes y que vayan más allá del contenido, es decir, que partan desde la adquisición de una competencia y desde un reto que no tiene por qué tener un producto final, pero que puede llegar a tener una reflexión final como parte de esa adquisición de esas competencias. Y bueno, importantísimo, un feedback y un feed forward con los alumnos, y bueno, pues cumplir todo lo que dice la normativa, como es lógico, ¿vale? Además de eso, cuidado con utilizar la inteligencia artificial, cuidado con copiar o escribir cosas y hablar de cosas que no entendamos, ¿vale? Cuidado con hablar de estándares de aprendizaje que no se os cuele por ningún lado, porque eso no es de la LOMLOE. Y bueno, pues fuera de eso, muchísima suerte y nada, y muchísimo trabajo que hay detrás, que es la única forma de llegar al éxito, ¿vale? Y bueno, pues aquí vienen mis recomendaciones de índice, una introducción y una justificación de por qué hacemos este documento y por qué de nuestra labor docente. Bueno, pues aquí os lo pongo, ¿no? ¿Por qué y para qué? Luego, la zona donde trabajo o donde voy a exponer la programación, qué tipo de centro es, qué tipo de proyectos tiene. Puedo hablar de mi departamento, pero no digo el nombre del instituto ni de nada en particular, la clase y su contexto, y aquí cuidado que si son alumnos de primero y segundo de la ESO en la Comunidad de Madrid solo tenemos 25, y si es a partir de tercero de la ESO tenemos 30, ¿vale? No pongáis que tenéis 24 alumnos ni que tenéis 28, no, vamos a por los genéricos, 25 en primero y segundo de la ESO, a partir de tercero 30 alumnos, ¿vale? Y bueno, pues hablar de la contribución de la materia, de la legislación,
tanto estatal como comunitaria, hablar de los objetivos generales de etapa y si queréis nombrar que vais a diseñar didácticos de aprendizaje en cada unidad o situación. Podéis hablar de vuestro objetivo o objetivos docentes si los tenéis. Por supuesto, hablar del perfil de salida en algún sitio y de las competencias, dentro de ellas de las clave y de las específicas de la materia que estáis defendiendo, conectarlo con los descriptores operativos y con cuáles de estos descriptores se trabaja en vuestra materia y, bueno, pues si queréis realizar tablitas de cada una de estas cosas. Y por favor, las tablas se enumeran, ¿vale? Más cosas, elementos transversales del currículum para trabajar también temas interdisciplinares, por supuesto de alguna manera los retos del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible. En algún momento tienen que aparecer el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y bueno, pues los contenidos hay que trabajarlos, hay que dividirlos en bloques y asimismo hay que temporalizar el curso en sesiones y dividirlo en unidades y esas unidades en trimestres y que aparezcan todas numeradas en el índice. Además de eso, hablar de metodologías, de activas y metodologías tradicionales, no pasa nada, se pueden combinar ambas, pero sobre todo de una manera innovadora. Hablar de principios metodológicos, metodologías que se siguen, de la conexión con el DUA, mención especial al plan Incluyo, la inclusión y la accesibilidad y, por supuesto, a las herramientas TIC. Recursos, pues materiales, personales, ambientales, tecnológicos o como lo queráis llamar. Y luego especial atención al punto de evaluación desde el punto de vista del proceso de aprendizaje y desde el punto de vista del proceso de enseñanza. En el de aprendizaje yo destacaría criterios de evaluación, técnicas y procedimientos, instrumentos, seguimiento, acompañamiento y apoyo y refuerzo del alumno, criterios de calificación y cómo mejorar las competencias, los planes individualizados de enriquecimiento y de promoción. Asimismo, el proceso de enseñanza debe seguir pautas de cómo se evalúa la programación, cómo se evalúa al profesor y al alumno dentro de esa programación, cómo se evalúan las unidades y situaciones por el profesor y por el alumno, cómo se evalúa la práctica docente y se reflexiona por el profesor y por el alumno y qué actividades de evaluación son interesantes que el profesor pueda trabajar, ¿vale? Sobre todo que trabajen las competencias. Y bueno, entre otras cosas, atención a las diferencias individuales, dando directrices acordes con el contexto y alumnos que hemos elegido y también de manera genérica, además de especificar los que nosotros hemos elegido. Bueno, pues necesidades comunes y específicas, el DUA, entre otras cosas, y que tiene que ver la evaluación formativa y formadora con la atención a los alumnos y la inclusión. Y bueno, por último, actividades complementarias extraescolares, síntesis y conclusiones o reflexiones, bibliografía y webografía si la hay, siguiendo las normas APA, y anexos si los hubiese. Bien, aquí termina este video tutorial consejo, espero que os sirva muchísimo y desde aquí os mandamos muchísima suerte y muchísimo ánimo.